vamos a introducir brevemente esta problemática, que es que ahora conocemos, a partir de los cálculos que hicimos, la posibilidad de, mediante una acción de control U, llevar los estados a un valor deseado, siempre que lo hagamos en un número finito de periodos y que se cumplan las condiciones necesarias que vimos. Ahora, esto implicará también que es posible seguir una trayectoria dada en el espacio de estados. ¿Y qué pasará con la salida? A modo de ejemplo, si tenemos un sistema de orden 3 con 3 estados y la salida es el vector 1, 0, 0 por x, entonces en realidad, si miramos la salida, solamente la salida ahí va a ser x1 y en realidad lo que vamos a estar haciendo si queremos controlar o hacer un seguimiento de trayectoria de la salida es mover x1. Pero no tendría sentido los otros dos valores. Y además, si nosotros hacemos que nuestro sistema vaya al origen, la salida, en el caso del sistema de tercer orden que está en el inciso en el punto anterior, se iría también a 0. Entonces, si llevamos los estados a 0 o a cualquier otro valor, ¿qué pasa con la salida? Si lo llevamos a 0, la salida, si es una combinación de los estados, se nos va a ir a 0 porque va a ser un C1, C2, C3 por x1, x2, x3, eso se nos va a ir a 0 también. Entonces, ¿qué deberíamos incorporar para poder hacer un seguimiento de trayectoria? Surge además, esto lo vamos a intentar resolver un poco más adelante, otra inquietud. Si nosotros conocemos o podemos medir, porque la generamos, la acción U y la salida, que es lo más habitual, porque no siempre tenemos el acceso directo a la medición de los estados, en una placa, en un circuito, muchas veces podemos medir la salida, pero no necesariamente los estados. Entonces, ¿cómo hacemos para partir de la salida y de la entrada, o sea, de I y de U, conocer los estados? ¿Será posible? Esto da lugar a lo que denominamos como observabilidad. Y vamos a decir que los estados de un sistema se pueden observar, se pueden conocer, si para un valor de K finito, el conocimiento de los valores de U, o sea, de las entradas y de la salida I, son suficientes, o sea, nos alcanzan para determinar la condición inicial de la cual partieron los estados. Bien, es decir, con la información de U y de I podemos conocer el valor de los estados. Para esto vamos a sacar algunas cuentas y sin pérdida de la generalidad vamos a suponer que U de K es igual a 0. Entonces I en 0 sería C por X en 0. Una pregunta muy importante en este momento sería, bueno, pero si U es 0, parecería que hay pérdida de ciertas características. En realidad, si nosotros la U no es 0, pero la conocemos, en cada paso iríamos restando qué valor tiene y podríamos hacer el análogo al análisis que estamos haciendo ahora. Por eso se dice que es sin pérdida de la generalidad. Luego el valor de I1 lo calcularíamos como C por X1, pero X1 sería phi por X0, ya que estamos considerando que la U es 0. Y así sucesivamente hasta que I de n-1 sea C por phi a la n-1 por X0. Entonces, usando notación vectorial, van a ver que llegamos a la matriz que tenemos a la derecha, que llamamos W sub O, o W matriz de observabilidad, que está dada por C, C por phi y C por phi a la n-1. Entonces, el estado inicial x0 se puede obtener a partir de la salida y de los valores de U, si y solo si la matriz es no singular, o sea, es de rango completo, de rango n. El concepto de observabilidad es dual al de controlabilidad y de alguna manera investiga cuál es la posibilidad de estimar o de conocer los valores de los estados a partir del conocimiento de la salida y de la entrada. También vamos a ver más adelante que
Si no los podemos conocer directamente, tendremos que buscar alguna forma de estimarlos. ¿Por qué? Porque como queremos hacer un control a partir de usar los valores de los estados, como vamos a ver en unas slides más adelante, vamos a necesitar, si no los podemos calcular, poder estimarlos. Bien, entonces todos estos conceptos previos que fuimos viendo dan paso a la formulación del problema. Control de asignación de polos, es decir, vamos a decir qué polos queremos que tenga el sistema mediante la realimentación de estados del sistema. Vamos a partir de un modelo continuo que discretizamos, es decir, ya nos vamos a quedar con un modelo discreto para algún método particular de todos los que vimos y un cierto valor de h. Vamos a considerar para esta parte, siempre estos puntos son importantes para diferenciarlos del control por realimentación de la salida solamente. Perturbaciones de tipo pulso esporádico, es decir, el sistema va a salir de alguna cierta condición inicial constante y a partir de ahí vamos a querer estabilizarlo. Vamos a considerar que es razonable que el sistema se puede rápidamente a estado cero. Vamos a considerar como leyes de control admisible a los controladores lineales, es decir, nuestra acción de control va a ser proporcional a los estados. Y una hipótesis importante que luego vamos a ver en el caso de que no se cumpla cómo podemos solucionarlo. A modo de adelanto ya dijimos que vamos a ser estimadores, observadores de estados. Es que todos los estados tienen que estar disponibles. Entonces, cumpliendo con todas estas hipótesis, vamos a poder desarrollar esta estrategia de control. Hay muchas variantes y formas más complejas de hacer leyes de control y asignación de polos que vamos a ver más adelante en otras unidades. Bien, entonces si tenemos un cierto valor de h, nuestro sistema lo podemos escribir en forma genérica como x de k más 1 igual a phi por x de k más gamma por u de k, y la salida como c por x considerando que de 0 en forma particular. Si todos los estados los podemos medir, podríamos diseñar que nuestra estrategia de control sea menos L por x de k. ¿Sí? Hasta ahora venimos trabajando dando a la U, en U0, U1 hasta UN-1, una serie de valores. Ahora vamos a fijar una ley de control, es decir, que la U, los valores de U0, U1, U2, etcétera, hasta N-1, dependerán de menos L, que tendremos que ver quién es y cómo la calculamos, por x de k. Si reemplazamos esta ley de control en la ecuación 5 que vemos arriba, vamos a llegar a que x de k más 1 va a ser phi menos gamma por L por x de k, es decir, que vamos a tener una nueva phi de dinámica del sistema que va a ser la denominada phi de lazo cerrado. Y ahora el sistema va a quedar como x de k más 1 igual a phi de lazo cerrado por x de k. Es decir, partiendo de un cierto x de 0 va a llegar a un x de k más 1 o de un x final deseado. Y nosotros controlando el valor de L vamos a poder fijar el valor de la dinámica del sistema. ¿Sí? Recordemos que el sistema que tenemos expresado en la ecuación 5, su dinámica fundamentalmente y su respuesta está dada por los autovalores de phi. Entonces nosotros al reemplazar phi mediante la ley de control, su dinámica de lazo cerrado en estados va a ser phi sub LC y esa tendrá los autovalores en el lugar que nosotros vayamos a plantear y si el sistema cumple las condiciones en el lugar que se pueda diseñar. Es decir, vamos a cambiar completamente la dinámica del sistema de todos sus estados. Esta es una diferencia fundamental con la realimentación de la salida.
¿sí? Después, el problema que nos queda es que I directamente va a ser C por los estados y los estados no van a tener la U porque ya la realimenté. Entonces, puede que los valores de I no vayan a un valor deseado si yo mando los estados a 0. Bien, entonces, si nos preguntamos cómo calculamos la matriz de ganancia L para que los valores de phi estén en un cierto lugar o en cualquier lugar que nosotros querremos, tenemos un teorema que es el teorema de Ackermann, que nos dice que esta ecuación de lazo cerrado tiene una ecuación característica arbitraria, PD de z, es decir, un polinomio completamente arbitrario si el sistema es completamente controlable. O sea, si el sistema es completamente controlable, podemos calcular la L de esta manera. Fíjense que acá es necesario WC a la menos 1, es decir, que tenga inversa, por eso que el sistema sea controlable. Y PD de phi es el polinomio característico deseado. En MATLAB se puede calcular esta relación. ¿Sí? Lo importante es acá que tenemos, dado el polinomio deseado, una forma de calcular L para ubicar los polos de mi sistema. Bien, para poder clarificar todos estos conceptos vamos a ver un ejemplo. El caso del integrador doble. El integrador doble, al discretizarlo, nos quedaba que la matriz phi era 1h, 0, 1 y la matriz gamma era h cuadrado sobre 2h. Nosotros podemos hacer una realimentación de estados de la forma menos L1 por X1 y menos L2 por X2. Es decir, estamos usando la forma de la realimentación lineal, menos L por los estados, donde L es un vector de dos valores, L1 y L2. Si reemplazamos la ley de control, nos va a quedar que la phi de lazo cerrado va a ser 1 menos L1h cuadrado sobre 2 en el primer elemento, h menos L2h cuadrado sobre 2 y menos L1h y 1 menos L2h. Es decir, la estamos haciendo genérica en función de h, de L1 y de L2. Si calculamos la ecuación característica, esto nos da un polinomio que tiene z cuadrado, un primer término por z y un segundo término independiente. En función de eso, nosotros podríamos igualar ese polinomio a uno que sea z cuadrado más p1 por z más p2, donde p1 y p2 serían los valores deseados. Y si resolvemos ese sistema de ecuaciones, L1 va a tener que ser 1 sobre h cuadrado por 1 más p1 más p2 y el L2 1 sobre 2h por 3 más p1 menos p2. De esa forma, nuestro polinomio deseado tendrá la característica que vemos ahí y tendremos un sistema donde realimentamos los estados con una ley de control como la que vimos, donde los polos van a estar ubicados donde nosotros querramos y la ley de control va a ser la que vimos ahí. En particular, por ejemplo, si nosotros queremos que el sistema tenga un polinomio deseado igual a z cuadrado, entonces P1 y P2 van a tener que ser 0 y L1 nos va a quedar 1 sobre h cuadrado y L2 nos va a quedar 3 sobre 2h. De esa manera vamos a lograr ubicar los polos en el origen. Bien, entonces como tarea les queda resolver el integrador doble para h igual a 0,25 y P1 igual a 0,5, P2 igual a 0,25 en el inciso A y en el inciso B lo mismo pero con P1 y P2 igual a 0. Les vamos a pedir que simulen la evolución de los estados para esa realimentación en A y en B.